Muy bien, Bueno, comenzamos el Ateneo de hoy. Le presento a la doctora Josefina Stabili, por si no la conocen, médica cardióloga que está con nosotros hace ya un par de años, ¿no? Haciendo prevención cardiovascular y a la cabeza de la unidad cardiorrenometabólica. Así que dale, José, adelante. Va a hablar de ateromatosis subclínica, cómo la busco, qué hago cuando la encuentro y un poquito también de riesgo residual. bueno, buenas noches a todos. Un placer estar acá de nuevo. Y bueno, lo que sí quería decirles para los que no me conocen, a mí no me gustan mucho las clases magistrales, así que la idea es discutir y lo que me quieran me interrumpen y lo charlamos. Bueno, la idea del Ateneo de hoy es empezar con un caso clínico, que es un paciente de todos los días del consultorio de la gran mayoría de nosotros. Es un hombre de 47 años, ex tabaquista, sin antecedentes cardiovasculares personales ni familiares, que refiere antecedentes de laboratorio con colesterol alto. Él dice que a lo largo del tiempo tenía, y habla siempre del total, él no recuerda el LDL, pero bueno, habla de colesterol total de 250, 260, 240 en los últimos 10 años, en seguimiento por su médica de cabecera de siempre, que le dijo que haga más actividad física, si bien él es deportista, que optimice un poquito su alimentación y no mucho más. Y así viene hace 10 años. Como les comentaba, es deportista, hace mucho trekking, running por la ciudad y tiene un índice de masa corporal adecuado de 23. Viene con este laboratorio, ya solicitado por su médico, que tiene un colesterol total de 280, con un LDL de 175, una glucemia y una hemoglobina glicosilada que están dentro de metas, un HDL alto, él es deportista, ¿sí? Triglicéridos controlados y una LPA elevada. Normotenso, tiene un ecocardiograma hecho también recientemente, donde no hay patología estructural ni funcional, y una prueba de fuerza, una ergometría, donde también estuvo todo bien, toleró bien las cargas, fue negativa para isquemia y su presión estuvo normal. Entonces, lo primero que me pregunto, y acá me gustaría que charlemos, que cada uno dé su opinión, es que a priori, ¿cuál es el riesgo cardiovascular de este paciente para cualquiera de nosotros? Bueno, nadie Así, sigo. así, así nomás, sin una calculadora, te digo, este es un paciente de alto riesgo. No, Ok, bien. Da, ¿Alguien da, da opina? moderado alto. Sí, Sí, moderado alto, ¿no? sí, Ya con la moderado alto y lipoproteína especifica para alto. exactamente. Meli, no se te escucha. Estás muteada. Melina, estás muteada. Te vemos, Perdón, pero no. perdón. Yo si uno le hace un score a este paciente, como todos sabemos, la edad es un factor de mucho Fundamental. peso en los Claro. scores y escalas de riesgo. Los factores pesan en base a dos características: dosis, él la tiene alta la dosis, alta dosis de LDL, alta dosis de LPA, bastante alta o relativamente alta, y el tiempo de exposición. Sin duda, si él es joven y tuvo siempre, como dice José, 10 años de colesteroles altos, probablemente tenga colesterol alto de mucho tiempo. O sea que yo sé que ese factor es pesado Sí, claro. en cuanto a la exposición temporal, aunque es relativamente joven. Es un paciente que en los horizontes temporales cortos va a dar bajo riesgo, pero en realidad, como es joven, uno tiene que poder chequear en horizontes temporales más largos para mostrarle, mira qué pasa si esto lo mantenés. Así que yo diría que daría bajo riesgo. Mm. Sí. Bueno, ya Bueno, veremos. en consonancia con lo que dice Meli, y es un poco lo que vamos a hablar a lo largo del Ateneo, a la hora de hacerle un score de riesgo cardiovascular, los scores que tenemos disponibles, cualquiera queramos, ¿sí? Este paciente da en un riesgo bajo, borderline, moderado, dependiendo del score, pero ninguno lo clasifica como un paciente de alto o muy alto riesgo cardiovascular con el que uno saldría corriendo o a tratarlo con metas extremas. Ujú. Ahora, bien, frente a este mismo paciente, digo, tenemos scores que son de moderado o bajo riesgo y nadie se alteraría a priori. ¿Alguien solicitaría algún estudio más? ¿Qué rol cumple la lipoproteína A en el riesgo global del paciente? Algo dijo Meli, son más incisivos cuando el paciente es de bajo riesgo, pero la lipoproteína A está elevada. Bueno, sí, ¿Qué sí. opina el resto? Yo no tengo dudas de ser más incisivo y lo Porque trato. alguien quiere hablar, porque me parece interesante que cada uno comparta desde su experiencia, pero yo puedo seguir. Siga, Eh, siga, En siga. los pacientes
con, digamos, colesteroles elevados, LDL elevada, pero con lipoproteína aumentada, la recomendación es ser más agresivo en el tratamiento que si el paciente tendría una lipoproteína normal. Bien, sí, exactamente. Lo que está planteado es que frente al riesgo cardiovascular basal de cada paciente en particular, digamos, sea desde el paciente de bajo riesgo hasta el paciente de muy alto riesgo, la lipoproteína A, cuanto más alta, o sea, más modifica el riesgo, ¿sí? Por eso vemos que frente al riesgo cardiovascular basal, a mayor nivel de lipoproteína A, más aumenta el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es un factor que sí tenemos que tener en cuenta a la hora de tratar o considerar el riesgo del paciente. Y esto es un score que, bueno, todavía no está validado. Nosotros, como en el instituto, estuvimos trabajando con pacientes para este score que se está desarrollando y validando, que propone tener en cuenta, además de los factores de riesgo tradicionales de nuestros pacientes, el valor del lipoproteína A. Y lo que muestra es que, como en el gráfico anterior, a mayor nivel de lipoproteína A, mayor es el riesgo cardiovascular basal de nuestro paciente. Respecto a solicitar o no más estudios para terminar de clasificar o caracterizar el riesgo cardiovascular, las guías, tanto la europea como la americana, lo que dicen es que cuando tenemos un paciente de riesgo cardiovascular borderline o intermedio, debemos solicitar estudios complementarios y ellos hablan particularmente del score de calcio coronario. Incluso la europea habla de ecografía vascular si no estuviese disponible el score, la realización de calcio coronario. Sabemos que nuestro medio es distinto y que uno no tiene tanta disponibilidad para realizar este estudio y sí tenemos mucho más acceso a lo que es la ecografía vascular. Bien, entonces justamente a quién está indicado realizar un estudio, ya sea de búsqueda de ateromatosis subclínica, ya sea por score de calcio coronario o por Doppler de vaso de cuello y arterias femorales, e incluyen a arteria aorta también, es en los pacientes de riesgo bajo, borderline o riesgo moderado, ¿sí? Sabemos que en el paciente de bajo riesgo es discutible, ¿sí? Y en el paciente de alto riesgo, en realidad, o muy alto riesgo, ya no nos modificaría el riesgo, porque un paciente con un infarto, digamos, ya no quedan dudas, creo que a nadie le quedan dudas que ese paciente es de muy alto riesgo. Bien, y este es un estudio que evaluó distintos pacientes en prevención primaria. Y lo que plantea es que a mayor score de calcio coronario, mayor es el riesgo de eventos cardiovasculares. Que a partir de las 300 unidades en el score de calcio, esos pacientes tendrían un riesgo similar a pacientes en prevención secundaria. Este es el estudio PESA, que evaluó pacientes en prevención primaria para búsqueda de ateromatosis subclínica con Doppler en arterias carótidas, en arterias femorales, aorta abdominal y búsqueda de ateromatosis con score de calcio. Y lo que mostró es que el lugar más frecuente y donde más se halla de ateromatosis subclínica es, en primer lugar, tanto en hombres como en mujeres, en las arterias femorales, más prevalente en los hombres que en las mujeres. Bien, y este es un estudio que es un estudio realizado por ecografía vascular, que lo que hizo fue sumar, no es el área total de placa, sino el espesor total de placa. Es decir, si el paciente tenía una placa en la carótida, una placa en la femoral, lo que hacía era sumar el espesor total, ¿sí? Y lo que demuestra es que a mayor espesor total sobre el riesgo cardiovascular, es más predictivo de eventos cardiovasculares, ¿sí? Y también se observó, en línea con lo que veníamos diciendo, que las placas son más frecuentes en arterias femorales, que la presencia de ateromas femorales tiene más capacidad predictiva de eventos cardiovasculares que los ateromas carotídeos, ¿sí? Es decir, pacientes con placas femorales tendrían incluso un peor pronóstico que los pacientes con placas carotídeas. Ahora bien, dicho esto, volvemos a nuestro paciente y me pregunto, con este laboratorio, ¿alguien le solicitaría un estudio? Bueno, creo que ya lo spoileé, pero
a este paciente se le hizo búsqueda de teratosis subclínica para definir, creo que con ese laboratorio no quedan dudas, que hay que tratarlo, ¿sí? Pero para definir cuál es el objetivo de tratamiento de este paciente. El paciente tenía ateromatosis fibrolipídica carotidia derecha, que no era hemodinámicamente significativa, y ateromatosis fibrolipídica femoral común bilateral, menor al 50% también. Es decir, tiene 3 territorios afectados. Pero también se le hizo un score de calcio, ¿sí? El cual fue positivo y tiene un score de calcio de 150. Un paciente de 47 años, recordemos. Entonces, frente a este paciente, ¿alguien iniciaría tratamiento? ¿Cuál es el objetivo terapéutico? Sin duda, tratamiento con estatina, con ezetimibe directamente, porque está muy lejos del score de LDL que tiene que ser menor a 70. ¿Alguien opina distinto? No sé si tiene que ser menor a 70 o menor a 100 en prevención primaria. Tiene placa. Si tiene placa, uno dice tiene daño ¿No me de coronablanco. repetís un segundo, Jo, que no tuve Sí. que... 47 años. Para que vuelvo, es 47 Esto años. último. Sí. ¿Cuál es la meta? La pregunta es ¿cuál es la Tiene 3 meta? territorios afectados por Doppler y tiene un score de calcio de 150. ¿Sin estatinas previas? Sí, Sin claro. nada, viene virgen de tratamiento. Tenía 170, ¿no? De LDL o me equivoco, algo así. 175 LDL. 175. Estatina Está le doy bastante seguro. lejos de la meta. Sí, pero ¿Cuál yo es el probaría score? primero con estatina solo, porque si con eso logras llegar a menos de 70, no es la mayoría de los pacientes, pero algunos llegan. Pero ¿cuál sería el objetivo? ¿Menos de 100 o menos de 70? No, menos de 70 Para mí porque es menos de 100. No, para mí menos de 70 porque tiene daño vascular establecido. Estoy Yo de creo acuerdo que Pero con Gabriel, prevención buscaría tiene primaria daño no tuvo vascular. eventos. Yo creo que buscaría No tuvo menos de eventos. 70 No, evento no LDL. tiene, pero bueno, tiene territorios vasculares comprometidos. Y hay que llevarlo de 178 a menos de 100, ¿eh? Hay que llevarlo, ojo, no lo vas a llevar con una droga, no lo vas a llegar quizás 20 de con Rosu dosis más 10 máxima de 2 drogas. ezetimibe lo acercás. No llegas. Depende de No cada vas a llegar. paciente. Hay pacientes que Me responden gusta mucho más. me gusta que se genere este debate porque creo que es lo que nos pasa a diario a todos y lo que no nos queda muy claro hasta a dónde, cuánto, cuál es el riesgo del paciente. Básicamente el paciente, ni siquiera las guías lo tienen muy en claro. En la práctica diaria todos tratamos de llevar al paciente con ateromatosis subclínica a menor a 70 miligramos de decilitro de LDL, pero la verdad es que hasta en las guías es dudoso porque al mismo paciente lo podemos, por score, lo podemos clasificar entre un riesgo intermedio y moderado. También a veces somos muy taxativos, pero muchas veces me pregunto cuál es la diferencia entre el paciente que tiene 70 o 75 o tiene 65. Digo, uno pone un nivel de corte para guiarnos, pero sabemos que es solo una guía y creo que lo que tenemos que tener en claro es que estos pacientes son de alto riesgo cardiovascular y tenemos que ir con la mayor artillería que podamos, ¿sí? Si después el paciente tiene 80 o 70, no creo que sea el fuerte modificador en su pronóstico. Te interrumpo una sola cosa. Una sola vez lo escuché a Badimon hablando sobre esto, y él decía algo claro. Este paciente probablemente, como dice Eduardo, con menos de 100 estaría bien. Pero este mismo paciente, si hoy a la noche se acuesta y tiene un infarto, por haberse acostado hoy a la noche haber tenido un infarto, ya cambió. ¿Y qué cambiaron? 10 horas en realidad entre lo que se acostó y no se levantó. Entonces es muy difícil decir, por ser tan taxativo, porque el riesgo es continuo. No hay un Tal cual, límite como para decir que a partir de acá el riesgo es diferente. Obvio, si un tal tipo tuvo un cual. evento hace 5 años, no lo hablamos. Pero este es un paciente de alto riesgo que tiene 47 años y una historia familiar que puede ser más pesada. Sí, de hecho, perdón. Yo lo que me pregunto es, por un lado, yo decía, bueno, menos de 100, pero lo decía menos de 100 porque llevarlo a menos de 100 no va a ser sencillo y es un paciente sin eventos previos y habrá que ver qué combinaciones de drogas hay que llegar a usar para llevarlo a menos de 100 y qué Sí. combinación de drogas habría que usar para llevarlo a menos de 70, que yo creo que ahí vamos a estar en un tratamiento que va a requerir 2 de drogas por alto lo menos. costo, de alto costo en medicamentos. No estoy seguro. Lo que sí es cierto que la diferencia entre 100 y 70 no es lineal solamente, porque en realidad cuando lo multiplicas por la exposición, la diferencia
se va ampliando en cada Ujú. año de exposición. Claro. Y ahí es un múltiplo, un año por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, 30 miligramos de diferencia se van multiplicando en forma no lineal. Pero Ujú. yo digo, ¿cómo lo llevas a 100 a este paciente si está en 178? Tenés que bajar prácticamente un Más del 60%, 50%. claro, más del 50%. Y eso Ujú. requiere de un tratamiento con combinaciones de drogas y habrá que ver, ¿no? Bueno, Ujú. podemos seguir en el Ateneo y escucharla Dale, dale, sigamos. a Bien, ella. no, me pareció, digamos, el debate a mí me pareció muy interesante, creo que es la idea del Ateneo, pero sí, respecto a lo que comentaba Gabriel recién, hay una imagen, lástima que no la puse, pero justamente esa es la pregunta que yo me hago a diario, hay un gráfico que está en un par de guías, que es eso, el paciente viene a lo largo de su vida con los distintos factores de riesgo y nosotros hablamos de prevención primaria, y hay una noche que el paciente se infarta y nosotros empezamos con prevención secundaria. Y es decir, ¿qué cambió? ¿Tendríamos que haber Nada. actuado antes? ¿El riesgo es radical ahora, en este momento que se infartó, o lo era antes? Creo que ahí es donde tenemos que empezar a cambiar un poco la mirada y tal vez no esperar a que el paciente se infarte para hablar de prevención secundaria e ir con todo en ese momento. Ujú. Ahora bien, José, hola. sí, José, perdón, una cosita que quería agregar, no sé si antes de seguir, sí, que Seba. también es difícil de categorizar o de objetivarlo, pero para esas cosas que por ahí pueden ayudar a estratificar el riesgo cuando no es tan claro qué objetivo de LDL es, las placas son grandes. Tiene placas lipídicas, parecen blandas, grandes, múltiples. Eso no sé bien cómo está categorizado en cuánto cambia el riesgo, pero por ahí en la valoración subjetiva es como que te llama la atención, que tiene varias placas voluminosas que parecen de riesgo. Creo que Sí, también por ahí como objetivo ideal lo pensaría como alguien más cercano a 70, pensando que esas placas por ahí son vulnerables y que Claro, son capaz que vulnerables. tienen... Claro. sí. Ese es otro, justo Seba diste en la tecla, es otra cosa que yo iba a dar un poco como mensaje al final del Ateneo. Bueno, para los que hacemos, yo hace un año que aprendí con ustedes, pero digo, para los que hacemos Doppler vascular y que tenemos la posibilidad de ver la imagen y demás, no todas las placas son lo mismo. Y la placa con mayor componente lipídico sabemos que tiene un mayor riesgo de accidente de placa, lo cual es un riesgo mayor al paciente. También sabemos que se hacen, hay lugares donde se hacen áreas de placa. Nada de todo eso está muy estandarizado, cómo, digamos, es ver la placa, qué valor le da uno. Todavía no tenemos nada lineal que, bueno, si A más B, C, y queda un poco a libre interpretación de cada uno, pero sí sabemos que las placas, cuanto más lipídicas, mayor riesgo para el paciente. Es Bien. cosa Sí, que viene de la mano de esto, pero quería mencionar y me parece importante, si uno va, como mostré, a las guías europeas y a las guías americanas, ellos hablan, en primer lugar, de hacer un score de calcio, como lo dije hace un ratito. Y eso, ojo, porque el score de calcio tiene un valor predictivo, pero positivo, digamos. Sabemos que el paciente que tiene score de calcio de 400 tiene alto riesgo de un evento cardiovascular. Ahora, el riesgo predictivo negativo es discutible, porque si el paciente no tiene placas calcificadas, el score de calcio va a ser cero, y no significa que el riesgo de ese paciente sea cero. De hecho, bueno, tanto en lo que es Europa y en América, ellos lo usan medio como hasta una indicación que si tiene score de calcio cero para sacar estatinas, lo cual también es muy discutible, digamos, tener presente que creo que esto es una suma de factores y cosas que vamos evaluando, por eso me parece que cuando tenemos acceso, lo bueno es estratificar al paciente con todo, si tenemos la posibilidad del score de calcio, más Doppler de vasos de cuello, digo, porque hay cosas que en el score de calcio no van a salir. Lo digo por las guías internacionales, ¿sí? Sí, de hecho, Jo, las guías establecen que el score de calcio de 0, como decía José, no se considere algo franco si el paciente, por ejemplo, es fumador o es diabético. O sea, aclaran, olvídate si es 0 en algunos casos especiales y mantener tu idea.
Y Sí. por ahí en lo que decía, las guías ahora salió un consenso nuevo en estos últimos 2 meses de bastantes capos que pusieron más intensivo todo. Habría como que lo previo que venía, es como decía José, no hay un estudio contundente que diga cuál es la meta si tenés placa. Es una serie el paciente quedaría en un estrato o en otro dependiendo algunas condiciones. O sea que para una guía por ahí quedaría de un modo u otro. Digo, menor de 70 es razonable, lo veo razonable y cuanto más bajo mejor, pero el otro punto que por ahí se nos escapa muchas veces, que lo veo en el instituto que se nos escapa, es que cuando el señor es joven, el varón o la mujer es joven y no tiene placas, pero tiene un LDL muy alto, ahí hay que bajarlo, porque ese es un paciente símil HF, símil algo familiar. Entonces, cuando tiene 175, si este mismo muchacho no hubiera tenido placas, probablemente hay que bajarlo a menor de 100. Probablemente. Y el consenso nuevo dice menor de 70, aunque no tenga, porque es casi un HF. O sea, hay que ser intensivos aunque no tenga placa. O sea que este muchacho que planteó José tiene placas, score de calcio, hiper LPA y LDL alto. Y es seguro que va a ser menor de 70 o menor aún, para mí, ¿no? Pero bueno, Bien, siga. sí, estoy totalmente de acuerdo y bueno, de hecho sí, no leí esta nueva que salió hace poquito, Meli, la verdad que no la vi, no estaba al tanto, pero bueno, sí, hasta antes de eso, la indicación incluso paciente en prevención primaria sin placas y demás, LDL más de 180 es indicación de tratamiento y uno se pregunta, volvemos a lo mismo, si el LDL es 75 o menos de 70, ¿cuál es la diferencia? Bueno, el LDL de 175 o de 180 es lo mismo, es un paciente que está expuesto a un daño vascular y a una inflamación, ¿no? Ahora bien, un poco con lo que veníamos hablando, entonces, a la hora de iniciar un tratamiento con este paciente, ¿cuál sería la estrategia que nos podríamos proponer? Podríamos hablar de estatinas y ezetimibe, bempedoico, inclisiran, y algo que me resulta interesante, ¿alguien con este paciente iniciaría estatinas en prevención primaria? Perdón, estatinas, aspirina. Yo no iniciaría aspirina, iniciaría No. estatinas en alta intensidad asociadas a ezetimibe. Seguramente vas a tener que asociarle bempedoico y seguramente no te va a alcanzar con todo eso y vas a tener que pensar en usar inclisiran o alguna otra droga. Me parece. A ver, eso aspirina, estoy de acuerdo con Eduardo, aspirina en prevención primaria, digamos, ya lo hemos tratado varias veces y no lo usamos no está sistemáticamente. indicado. Yo empezaría con estatina de alta intensidad directamente con ezetimibe. Le daría la chance al paciente, por si es un hiperrespondedor, de arrancar con 20 de rosuvastatina y 10 de ezetimibe, para no decir que lo arranqué con la de primera con el 40/10, y que haga dieta, ejercicio. Si bien el impacto en el colesterol es poco, sabemos que lo que es la buena alimentación y el ejercicio le suma siempre a los pacientes, pero preparando al paciente para que sepa que probablemente vaya a 40 de rosu con ezetimibe y que quizás tenga que terminar en un inclisiran. Y si tiene problema muscular, algo en serio, lo preparo para el problema muscular de que no es un drama y que se la banque eventualmente, y eventualmente si no, bempedoico más ezetimibe. Muy bien, Gaby. Yo Bien, le Bien, ¿eh? sumaría todo. Yo creo que va a Qué buen necesitar todo. discípulo. Estatina, Bueno, ezetimibe más bempedoico. Bien. Podemos Y ponerle después posiblemente PCSK9 inclisiran. también. Todo menos claro. aspirina. Y sí, y sí. Dale. Bueno, Bueno, sí, no sé. un poco de la Yo digo que mano, va a bajar mucho, digo que va a bajar mucho y que bajan mucho con la doble combinación. sí, Bueno, un poco a lo que apuntaba, saliéndome un poco del caso, pero lo ponía como disparador, a lo que apuntaba es que ya en los últimos años, haciendo una analogía con lo que es la hipertensión, la indicación viene siendo la combinación, ¿sí? De tratamientos hipolipemiantes, principalmente asociar ezetimibe a estatinas, ¿sí? Este es un estudio ya de muchos años que demostró que frente a la misma dosis de estatinas, el agregado de ezetimibe, o sea, no es ninguna novedad, pero lo que hace es aumentar el descenso del LDL comparado a la monoterapia con rosuvastatina. Posteriormente, este estudio compara, también un estudio viejo, pero me resulta interesante porque compara
frente a la hora de lograr objetivos, la duplicación de dosis de estatina, que es lo que teníamos por guía, e incluso está ahí todavía medio indicado, el llegar a la máxima dosis de estatinas toleradas antes de agregar ezetimibe. Bueno, este estudio lo que viene a romper un poco con eso, planteando que, perdón, planteando que en comparación de la duplicación de dosis de estatina con mantener la dosis de la rosuvastatina y agregar ezetimibe, con el agregado de ezetimibe los pacientes logran mejor descenso de LDL y generamos menos daño, ¿no? Los llevamos a menor dosis de estatina. Y el viejo y conocido Improve It por Todos, lo que viene a demostrar años más tarde es que el agregado de ezetimibe en comparación a la monoterapia con estatinas disminuye eventos cardiovasculares. Bien, un poquito, yo sé que esto lo estuvieron hablando con Meli el último Ateneo, así que quiero pasar un poco rápido por esto, pero recordarles a quienes no estuvieron o por ahí no pudieron verlo, el ácido bempedoico en pacientes intolerantes a las estatinas demostró disminución de eventos cardiovasculares en pacientes en prevención secundaria o pacientes en prevención primaria de alto o muy alto riesgo cardiovascular, que sería el caso de nuestro paciente. Inclisiran, para quienes no lo conocen, es un inyectable que, bueno, está aprobado ya y demostró disminución de LDL muy fuerte, cercano al 50% de disminución de LDL, pero personalmente a mí hay algo que todavía me hace un poquito de ruido, que todavía no tenemos demostrado disminución de eventos y bueno, sabemos que los estudios están ongoing y próximamente supongo que tendremos novedades. Bien, respecto a la aspirina en prevención primaria con score de calcio alto. Este es un estudio que evaluó riesgo de sangrado con beneficio de reducción de eventos. Y lo que se ve es que con score de calcio, a partir de score de calcio de 100, habría reducción de eventos cardiovasculares con aspirina sin un alto riesgo aumentado de sangrados, ¿no? Y este es un estudio que lo que hace es comparar los distintos valores, ¿sí? Del score perdón, lo quiero explicar bien y me trabé un poquito. Lo que hace este estudio es un estudio realizado a partir de los pacientes del estudio ARIC, es un estudio realizado en 1880, es un estudio viejo, y un poco más cerca en el tiempo del estudio MESA, que evaluó pacientes también en prevención primaria, buscando ateromatosis subclínica por Doppler vascular en el cuello, ¿sí? Porque ellos no evaluaban femorales, porque como estaban asociados estos dos estudios, el estudio anterior, el ARIC, evaluaba enfermedad vascular periférica por índice tobillo-brazo. Entonces lo que hicieron en este estudio nada más fue tener en cuenta la presencia de placas carotídeas y el score de calcio. Y lo que hizo fue cuantificar la cantidad de placas carotídeas, hablando de carótida común derecha e izquierda, ambas bifurcaciones, y carótida interna, derecha e izquierda, cuantificando del 0 al 6 a quienes no tenían placas y a quienes tenían placas en todos los sitios nombrados. Y lo que muestra es claramente que a mayor, acá ven cada color es si tiene ninguna placa, 1, 2, 3, 4, hasta 6, ¿sí? Y que a mayor cantidad de lugares afectados por ateromatosis, mayor es el riesgo cardiovascular. Bien, y lo que este subanálisis termina demostrando que en pacientes que tienen 2 o más territorios afectados por placas, podrían beneficiarse con el uso de aspirina en prevención primaria. Ahora bien, volviendo a nuestro paciente, y más allá de lo discutible o no, porque hoy todavía no tenemos una indicación clara de aspirina en prevención primaria, sí hay indicación clara de estatinas. Y lo que quisiera recordar es el continuo cardiovascular. Me parece que el concepto, más allá de si hablamos de aspirina porque tiene 2 territorios afectados o no aspirina porque tiene 1 o ninguno, me parece que el concepto es el continuo cardiovascular. Que al paciente cuanto antes lo tratemos, mejor, cuanto más intensivo lo tratemos, mejor, no solo los lípidos, absolutamente todos sus factores de riesgo, pero
Y esto es algo que personalmente lo quiero traer y por ahí está bueno si alguien tiene alguna opinión, pero incluso a mí me hace ruido hablar de prevención primaria y prevención secundaria, porque creo que hablamos de lo mismo. Es lo que vemos con el paciente que tiene un Doppler vascular, es una foto. Si ese paciente nosotros lo dejamos estar en el tiempo, lo más probable es que hablemos de un paciente en prevención secundaria. Entonces, cuanto más bajo el LDL mejor y cuanto antes mejor. Y volviendo a nuestro paciente, remarcar entonces lo que fuimos hablando. Este paciente tiene hace 10 años, al menos, él refiere, tal vez son más, 10 años de colesterol de laboratorio con colesterol elevado sin tratamiento. Esto haciendo una analogía con el cigarrillo, con la obesidad. Cuanto más tiempo el paciente está expuesto a valores elevados de colesterol, mayor es el daño. Entonces creo que el mensaje es cuanto antes mejor, no tenerle miedo a las estatinas. Y este es un gráfico que a mí personalmente me gusta mucho, si bien habla de pacientes con hipercolesterolemia familiar, aunque no tengamos un diagnóstico estricto, un paciente con 180 de LDL es un paciente con hipercolesterolemia. Y claramente lo que demuestra este estudio es que cuanto antes tratemos a los pacientes, más disminuimos el riesgo cardiovascular. Bien, este es un gráfico que salió hace poco, americano, que está muy bueno para tener el concepto justamente lo lineal en el tiempo de un paciente, ¿no? Muchas Perdón, veces, Josefina, en sí, el slide anterior, ¿podés volver un sí, segundito? ahí voy, no me cambia, ahí. Sí, en las ordenadas dice LDL acumulado o es riesgo vascular. El LDL acumulado, pero evalúa, pero está mal puesto por mí. Es el LDL acumulado, pero el gráfico está hecho como disminución de eventos cardiovasculares. Eso es lo que demuestra, lo saqué mal yo, discúlpenme. Ah, ok, Sí, ok, o sea que, ok, bien, está Sí, bien, está sí, bien. Lo que discúlpenme pasa que es un gráfico, esa diapo es muy clásica y es un gráfico con doble ordenada. Sí, La sí, por eso. ordenada de un lado, como la puso José, es LDL acumulado y hay un umbral de LDL a un nivel. Y la ordenada del lado derecho sería mortalidad, riesgo y abajo edad. Ok, Entonces, ok, uno arriba al umbral, más está tarde bien, o está más bien, temprano. Sí. Sí, quedó por claro. eso, perdón, porque lo fui a buscar yo, me acordaba de este gráfico y lo fui a buscar yo a otro Power que había armado y no me di cuenta que lo había puesto mal. Así que, No, no, pero está sí, bien. Faltaba la ordenada de la derecha, sí, sí, pero sí, está perfecto. Está es claro, una sí, sí, ranura. bien. Bueno, y como mensaje final del Ateneo y cuál era el objetivo cuando yo lo armaba, es un poco lo que veníamos hablando y más que nada con la unidad metabólica que muchos de nosotros estamos trabajando ahí. Nosotros recibimos muchos pacientes en estos 3 estadios. El cuarto lo identificamos todos, no tenemos dudas cuando el paciente tiene enfermedad vascular periférica, cuando tiene un infarto, digamos, creo que no quedan dudas al respecto. Lo importante es que tengamos las alarmas prendidas para actuar de manera intensiva en el control de nuestros pacientes en los estadios más tempranos. Cuanto antes, mejor. Y respecto al LDL, bueno, es la frase ya conocida por todos, pero de lower the better. ¿Sí? Cuanto más bajo el LDL, mejor para nuestros pacientes. Bueno, Muy eso, bien, Una, eso es todo. bien, excelente. buenísimo. Una pregunta, la reducción por debajo de 100 de LDL, le pregunto a los que saben, ¿la reducción de riesgo vascular es lineal o tiene otra forma la curva? Es lineal, lo que pasa es exactamente lineal. El problema es que los riesgos, a medida que vas bajando el LDL, los riesgos también van bajando. Entonces, porque es exacto no sé, una diagonal. Entonces, la sucesiva adición de reducción de riesgo es cada vez un poquito menos en términos absolutos. En términos relativos es parecido, pero el riesgo absoluto baja menos. Por ejemplo, si vos bajás el LDL por abajo de 40 y 30, va a ser mejor que 40, pero finalmente ese riesguito está abajo de todo y en términos absolutos es pequeño.
Ujú. Ok, o sea que en realidad el riesgo se asocia, la LDL se asocia linealmente al riesgo, pero el tratamiento de la LDL elevada, progresivo, tiene un rendimiento marginal decreciente. O sea, no logras el mismo efecto con la primera dosis que con la segunda, que con la tercera. No, claro. Lo más que haces es en las curvas, en los valores grandes, o sea, bajarlo todo ese bajón que puedas hacer es muy impactante y después cuando seguís bajando, la adición de ganancia en reducción de riesgo en valores absolutos es menor. Claro. Sí. Meli, ¿se escucha? Sí. Sí, sí. Respecto a lo que decían, me parece también otro mensaje importante que lo estuve viendo en el último tiempo en el sanatorio porque están haciendo, bueno, con inclisiran y demás, pacientes que están en protocolo y me los terminan por ahí mandando los médicos clínicos porque el médico que los sigue por inclisiran no puede saber que está en la rama y demás, pero me los mandan porque encuentran LDL muy bajo y se asustan. E incluso lo que me ha pasado es que lo primero que quieren hacer es sacarle la estatina. Ujú. Y eso es algo que tal vez lo podría haber puesto, pensé la tenía por otro lado, pero ahora cuando en el Congreso Europeo de Aterosclerosis hubo una charla muy interesante respecto a eso, porque el primer pensamiento es si afecta a funciones vitales. Y eso, en lo estudiado hasta ahora, el LDL muy bajo no afecta a ningún tipo de función vital. O sea, no tenerle miedo y no sacar estatinas o disminuir dosis por LDL muy bajo cuando el riesgo cardiovascular del paciente es lo que tiene que primar. Sí, A- exacto. En los estudios de monoclonales, de alirocumab y evolocumab, sí. había pacientes con LDL menor a 15 que tienen seguimientos largos y no hubo complicación. En los estudios, los dos que hay de inclisiran son Orion 4 y Victorion 2 prevención, y hay un Victorio 1 prevención. Están teniendo valores bajos, pero hay que dejar, el tema es que el inclisiran necesita que le dejes la estatina. El impacto de inclisiran en el LDL es mucho mejor si la dejas a si la sacás. Eso no pasa con los monoclonales. Con los monoclonales neutraliza el PCSK9, todo el que hay, el hepático, el extrahepático, todo, y la estatina no es tan crucial, Necesaria. tan central. El mecanismo que ocurre en el hepatocito con inclisiran se beneficia de que le mantengan la estatina. Así que una de las causas de no descenso esperado por inclisiran es que alguien se preocupó y le sacó la estatina y qué sé yo, y entonces vuelve a subir un poco. Claro. Además, perdón, todos los trabajos de inclisiran están hechos en top, ¿o no? Todos, Sí, todos, están sí, hechos on sí, top, sí. sí. Con lo Lo cual mismo, sacarle el tratamiento base sobre el cual se hizo la el demostración de la estudio utilidad de la droga, no como Lo que correspondería. pasa Y lo mismo pasó lo que pasa no, decía transformarlo en un que lo curva mismo entera. pasó en el Odyssey con el Alirocumab. Yo participé en con el Ariero y era on top. No podía sacarle la estatina. No, por eso digo que de ninguna manera se le sacó la estatina, pero siempre el miedo por lo que me los terminaban mandando es por cómo va a cumplir sus funciones biológicas para lo que necesita el colesterol, digamos, ese es el miedo generalmente por el que te los mandan y por lo que le quieren sacar las cosas. Entonces, Ajá. transmitir Bueno, que no pasa nada, mira, digamos, como le digo yo a los pacientes, nadie se muere de colesterol bajo. no solo eso. Lo primero que hay que explicar que esto tiene plausibilidad biológica, porque el LDL de un recién nacido en el cordón umbilical está entre 30 y 40 miligramos por decilitro. O sea, si un recién nacido que tiene que fabricar todas las membranas biológicas y que tiene que desarrollar su cerebro, tiene entre 30 y 40 miligramos por decilitro de LDL colesterol, es que con eso alcanza. Entonces, no hay que tener miedo en la edad madura, cuando un recién nacido tiene ese LDL. Totalmente. pero no sé, yo estoy notando, no sé si ustedes comparten, pero que hay un montón de resistencia de nuevo con lo del LDL y Otra como que vez. aparecieron fanáticos y Sí, sí. estatinas no, y Se tengo un siguen montón. los terraplanistas de las vacunas, ahora tienen que ver con el LDL también. Exactamente. Sí, sí. Iba a No dar sé, ese ejemplo. Sí, totalmente. A em- mí me pasa eso. me Sí, hay pasa a mucho, diario esto. sí, Bueno,
Mucho Son miedo la también gente como con la que- industria, que seguramente a los hipertensólogos Claro, les ha pasado, como esto de que bajar los límites, es como no, bajan los límites para medicar más y bueno, mucho miedo a claro, eso. claro. Sí. Sí, sí, tiene mucho Sí. que ver con toda la Sí. gente que tiene Bueno, justificada alergia, digamos, perdón, a la industria farmacéutica. fue tapa del New York Times eso en su momento, Claro, así que José, lo Ahora, que volviendo sobre el tema, podría ser, no, un pendiente es por ahí si revisamos LPA, una actualización del LPA, que vos lo habías hecho el año pasado, por ahí, antes de que termine la agenda del año, entre las dos por ahí hablar del LPA, porque del LPA, o sea, 20% de la población tiene LPA alta y es consulta diaria, me hicieron la lipoproteína y me dio alta. Y sí, lo último que se me ocurría era que a un paciente así, que viene con 10 años de LDLs muy altas, etcétera, no tenemos que olvidarnos de hacerle screening a la familia. O sea, si él tiene eso, probablemente sus padres, sus hermanos, sus hijos podrían llegar a tener algo de eso. Y entonces esto también genera temores y cuando, por ejemplo, en los hijos y la esposa no los quiere chequear, no los quiere asustar, todo el temor del screening en cascada, pero aunque sea introducir el tema de que esto puede afectar a más miembros de la familia y que es importante tenerlo presente y empezar antes, digamos, evitar, o sea, si uno identifica, este sería el caso índice de esta familia, aunque no sea un paciente en quien se estudió el genotipo y se busca una hipercolesterolemia familiar, que en este caso podría ser un heterocigota, que es por 3 mutaciones principales. Aunque este chico no esté chequeado, podemos chequear el colesterol de la familia y la LPA de la familia. claro. sí, lo podemos hacer, Meli, sin lugar a dudas. De hecho, tengo que obviamente se puede modificar y actualizar con cosas nuevas, pero bueno, está la charla del Congreso de SAC, de LPA del año pasado, salieron cosas nuevas, hay fármacos en estudio, también la asociación con estenosis aórtica, hay también mucha discusión en aspirina en prevención primaria, en LPA elevada, hay un montón para hablar. Creo que nos falta un montón saber de LPA todavía. Ujú, Exacto. Así perfecto. que bueno, la volviendo próxima. sobre el punto anterior de los metas y volviendo al concepto de que el rendimiento del tratamiento para reducir el riesgo es marginalmente decreciente, es mucho más importante llevar al paciente de 130 a 100 que de 100 a 70. Digo, Sí, sí, tenemos que acordarnos de eso también, ¿no? Que los primeros sí. descensos son mucho más Sí, efectivos en la reducción del riesgo, segundos que los terceros, que los cuartos y los quintos. Con lo cual, eso también hay que recordarlo en función de que quizás llevarlo de 100 a 70 o de 90 a 70 requiere de un incremento de medicación que también tiene sus efectos adversos Sí, y ahí hay que encontrar un punto de equilibrio, ¿no? Sí. sí. Sí, yo Si creo que... uno, perdón, Meli. no, si uno toma cada fármaco tiene una curva de normalidad de respuesta y hay normorespondedores, e hiperrespondedores. Si este chico es normorespondedor, debería bajar 70% con Rosuva 20 y ezetimibe 10. Ujú. No es poco, no es No, para poco. nada, Yo claro que esperaría no. que uno Se le te dé acerca la eso y tal vez meta. viene con 80 de LDL. Sí, Y se te sí, acerca la meta. sí, por Que supuesto. 80 no va a estar en meta, pero va a ser mucho Sí, en mejor que meta, 170. sí, sí. Sí, Y después pensamos, sí. Sí, sí, ni claro, hablar. está bien. Eh, sí, no sé. Tengo una paciente parecida que vi Lesica hace un par de semanas. Es una médica que viene con 350 de colesterol total, con placas en las femorales, placa en la carótida, no tiene todavía en aorta abdominal. De entrada a la médica y lo primero que hice es preguntarle en la familia cuántos tienen el colesterol esos valores. Y me dice, ninguno, pero nací en 1976 y tengo serias dudas de cuál es mi familia. Ah, miércoles. Entonces quedo ahí cuando le digo, bueno, si te querés estudiar o no, ya pasa por otro nivel esto. Ujú. Así Claro. que
lo está pensando, se elaboró todo en el consultorio, eso. Así que la tengo que ver con la estatina que pasó. Mamita, ¿viste? Cuando Claro. uno toca algo, puede saltar por Sí, cualquier sí, lado. sí, aparte cuando le pregunté por la familia y mientras se lo preguntaba iba viendo su fecha de nacimiento en la historia clínica y me dice nadie tiene colesterol alto. Ah, bueno. Claro. Bueno, 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 buenísimo. chicos, muy bien. Que personalmente a mí es un concepto que me gusta mucho y quisiera como el mensaje final del Ateneo me gustaría que nos quede remarcar a todos el mensaje del continuo cardiovascular, que el paciente que tiene una placa no es solo una placa, el que tiene dos no tiene solo dos tampoco, y el que tiene colesterol alto y múltiples factores de riesgo pero no tiene placa, tampoco es que a ese paciente le pasa nada. Como ver que nosotros, remarcar que solo vemos una foto y no esperar que las cosas pasen para actuar. Perfecto. Muy bien. Clarísimo. Bueno, Excelente, muchas buenísimo. gracias. Muchas Bueno, gracias a todos. Gracias, ustedes. gracias Un gusto. José. Chao, que Gracias sigan a bien. todos. Gracias. Hasta Buenas luego. noches. Chao. Chao, Muchas chao. gracias. Chao.